Es una palabra que engloba un mundo de cosas, o sea, desde todo lo que podemos ver, tocar. Es algo que se considera por demás maravilloso, ¿no? Como herencia de nuestros antepasados. Pero aquí estamos hablando ya de una tradición y sobre todo de una historia. Para querer el lugar donde nacemos, donde hemos nacido, debemos de saber por qué somos como somos. Nos da identidad. Hay que conservarlo porque es parte fundamental de nuestras raíces. En el aspecto cultural, ¿sí?, va a ser igual todo lo heredado, ¿sí?, pero aquí no hay un elemento así que digamos que diga esto es parte de tu cultura, sino que esto lo vamos seleccionando. ¿Sí? Como cultura contemporánea nos vamos cogiendo algunos elementos del pasado, ¿sí?, y lo entregamos a nuestra visión de nuestras necesidades sociales presentes, y eso lo consideramos como patrimonio cultural. Es importante, yo creo que en cualquier parte hay que mantener sus tradiciones, porque eso es el origen del pueblo, da a conocer, sí, su historia. Me enorgullezco de mi museo, de mi pueblo, de mis tradiciones, de mis fiestas, de mis áreas naturales, de mis sierras. Ese es el máximo orgullo, creo yo. Todas las tradiciones las siguen haciendo, y eso que, no sé, si una familia lo sigue haciendo, pues como que los va contagiando a los demás. Podemos conocer y podemos darnos cuenta, si volteamos a nuestro alrededor, la gran riqueza que tenemos en los monumentos coloniales, en lo que viene siendo las tradiciones. Todo comienza en la conquista de los españoles de esta zona, porque resulta que en tiempo de carnavales, que es ahora, los indígenas iban a la sierra y traían un pino, el más grande, el más bonito, el más alto que hallaban. Lo ponían en el centro del poblado indígena y festejaban a su manera, pidiéndole a los dioses buenos frutos tanto en el campo como en sus familias. Buscaron la manera adecuada de cambiar ese tipo de festividades a una festividad católica. Fue por lo que poco a poco fueron acercando a los indígenas a la devoción de San Sebastián. Representa más que nada que cuando se trae el güerito a Nochitlán, se toma como un préstamo, pero empezó a hacer muchos milagros en el barrio, y entonces los mismos pobladores empezaron a ya no querer regresar al güerito, donde era supuestamente el santito a donde pertenecía, que era el Teúl de González Ortega. Entonces se lo traen y ellos ya no lo quieren regresar. En una peregrinación que hace el sacerdote del Teúl, viene acompañando a sus feligreses, pero resulta que aquí se dieron cuenta y todos se ponen pues para no dejarlo llevar, los mismos de aquí de Nochitlán, del barrio alto, los indios, ellos lo que tratan es de que no se lo lleven, entonces se llevan el güerito.
Cuando llegó el momento de llevárselo, dijeron los indígenas, no señores, ya no se lo llevan, estés ya aquí. Claro, los personajes que lo habían traído esperaron una hora en que dormía el pueblo, agarraron su santito y se fueron. Pero como alguien se dio cuenta, llamó a los vecinos y fueron todos corriendo tras de ellos. Y en un lugar que se llama Tajolota, es un cerro de tierra blanca, los alcanzaron y a pedradas y a golpes y con ondas y con no sé qué tantas cosas, les quitaron el santo. Y nos echamos pinole, confeti, los cascarones. Y obviamente los cascarones significan las piedras y el pinole la tierra que le echaban al güerito. Es una tradición de aquí y festejamos al güerito San Sebastián. Los papaquis, las empinoladas. Es un día muy festivo y muy importante. En el papaqui se forman dos líneas, una de damas y otra de caballeros. Se untan pinole en la cara, que viene a ser una réplica de la tierra de la cual se llenaron los luchadores por el santo. Se quiebran cascarones con mucha delicadeza, vacíos, pero rellenos de confeti, pintados de muchos colores muy bonitos sobre la cabeza. Lo tradicional, lo adecuado, es que se quiebra arriba, cae encima de la persona aquel contenido, recordando pues, tanto los golpes, las pedradas y todo eso. Se lanzan al aire colaciones, dulcecitos redonditos, que son también pedradas, es simbólico, y también las naranjas. Y los cohetes que suenan en ese momento es una réplica de la onda cuando mandaban las piedras contra los dueños del santito. Mi hijo, el que es el organizador de esto, debía una manda y prometió hacer un gremio. Y le gustó y ya desde entonces, hace 5 años, él quiso seguir con el día. Y pues cada día lo mejora más, viene más gente y está mucho mejor, más bonito. Que está muy sabroso el menudo y se va muy contenta la gente. Cada vez ponemos más, cada año estamos aumentando la cantidad de menudo y cada vez es más la gente. Cuenta que todo empieza los que querían escoger el día. Fueron mismas personas que empezaron a sentir muchos favores, beneficiados por muchos favores del güerito de San Sebastián, y empiezan a repartirse los días para hacer lo que es el picadillo, lo que es el menudo y lo que es la bebida, el tejuino. Como queremos seguir siendo nochitlenses, queremos también conservar nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra cultura. La primera variable podemos definirla como aquello que se destaca como patrimonio. La segunda variable la podemos definir como aquello que se elige, que se define y que se selecciona como patrimonio. La tercera variable es el Estado, lo que define el Estado como patrimonio, ¿sí? Y la cuarta variable es la sociedad, cómo interviene en esa proyección, en ese acrecentamiento, en esa difusión, en esa protección y sobre todo en ese reconocimiento de patrimonio. A nivel mundial, lo clasifica la propia UNESCO dentro de 6 criterios para poder tipificarlo con valor universal excepcional. Si reúne uno o más de los criterios que se establecen en las propias directrices prácticas, alcanzaría el reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero a nivel de los países, hay sitios, hay monumentos, hay edificaciones que tienen el reconocimiento como Patrimonio Cultural Nacional y en algunos casos a nivel estatal.
Que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al cual estamos dependiendo nosotros como investigadores, nuestros lineamientos son muy claros, ¿no? Aquí lo importante aquí en primer momento es el investigar, ¿sí? Para poder proteger, ¿sí? Después de proteger, poder conservar, ¿sí? Y después difundir, bajo este orden, ¿sí? Es decir, todo lo que vamos a hacer nosotros tenemos que investigar desde qué culturas vivieron aquí, pero también tenemos que investigar cómo las que tenemos que conservar, ¿sí? Cómo las tenemos que cuidar, ¿sí? Y después ver los mecanismos de cómo va a ser la difusión, ¿sí? Que no es solamente por herencia, ¿no? Sino es que es el esfuerzo de de siglos de gente que ha trabajado por construir la humanidad. En arqueología tocamos lo que sería patrimonio cultural en arqueología, que son los restos precolombinos, precontacto, ¿no? De los españoles, de los distintos grupos que hay para atrás en la historia, hasta, digamos, a ese famoso categoría medio ambiguo de lo que sería prehistoria e incluso paleontología previo a eso. En el caso de la arqueología, esta disciplina trata de estudiar al ser humano a partir de los objetos materiales que ellos dejan, ¿no? Por otra parte está el patrimonio arqueológico, que pues también tenemos sitios muy importantes, ¿no? Todavía dentro de los límites o la frontera de Mesoamérica, como La Quemada, un centro ceremonial quizá del norte del país el más imponente, un lugar históricamente muy importante. Más al norte tenemos Alta Vista, que es un centro astronómico también muy importante. Y obviamente pues toda la región Cascana, ¿no? Al occidente del estado, donde se llevó a cabo pues una de las batallas que marcaron la historia de nuestro país, la batalla de Mixtón, en donde pierde la vida Pedro de Alvarado. Ahí tenemos sitios muy importantes por su carga histórica, pero también porque fueron sitios de una ocupación muy prolongada, lo que de alguna manera refleja en sus estructuras pues las influencias de las diferentes culturas. La gente, los tehuelenses desde siempre saben que el cerro era un lugar muy especial, entonces suben desde niños, subían, había mucha reverencia, cuando van a la cruz pasaban por los montículos y se decían que había pirámides, etc. El Teure era un lugar muy reverenciado por las fuentes históricas, sabemos que venían a la hora de contacto, venían desde la costa del Pacífico lejano, hasta para dejar ofrendas aquí arriba en el centro ceremonial, entonces tenía muchísimo prestigio el lugar. Lo que era muy sorprendente es, con el paso del tiempo, irnos dando cuenta de la cronología que tenía. Los cascanes representan el último capítulo de una ocupación. Quizá estamos hablando de, en sí, en qué momento se están fraguándose como cascanes de las fuentes históricas. Quizá son los últimos 100, 150 años de historia del cerro. Sabemos que hay un momento del cerro que va muy fuertemente vinculado a Aztlán, entre 900 y 1350, 1400. Previo, 600 a 900, hay una fuerte ocupación del epiclásico que integra fuertes vínculos con La Quemada, con Chalchihuites y las Ventanas, Valle de Temajac, Valle de Tequila incluso. Previo, tenemos vínculos que están mostrando que hay vínculos con redes en el clásico temprano y medio hacia Michoacán, con Teotihuacán, con un enorme intermediario en Cuitzeo. Previo a aquello tenemos las tumbas de Tiro, que nos vamos desde 250 antes de nuestra era. Entonces estamos hablando de una cronología sorprendente. Zacatecas, uno voltea y cuando habla de sitios arqueológicos, lo que sale es La Quemada, el primer sitio, ¿no? Después vamos a hablar, no por importancia, bueno, Alta Vista es otro sitio importante, pero todo el mundo ubica La Quemada porque es el sitio que tiene más referencias. Tenemos referencia de él desde épocas muy tempranas, desde la llegada de españoles, los primeros conquistadores empiezan a llegar a este sitio, el cual todavía se conservaba aún en pie varios edificios, ¿sí? Y eso generó pues varias especulaciones, que varios cronistas empezaron a escribir sus textos y nos llegaron hoy en día, y por eso, bueno, encontramos referencias como Chicomostoc, ¿no? En donde estos españoles, cronistas sobre todo religiosos, que ya habían tenido un primer acercamiento con los indígenas del centro de México, y a la vez ellos se habían dado información de que venían del norte, ¿sí? Al expandirse este grupo de conquistados al norte de México,
se encuentran este gran asentamiento y automáticamente asocian, ¿no? O sea, ellos me dijeron, los indios del centro que venían del norte y era una gran ciudad, me encuentro estos restos hoy en pie, pues debe ser Chicomoztlán, ¿no? Y ese cuando se da estas referencias del lugar. O sea, sabemos que a la hora misma que empiezan a extraer piedra para construir haciendas ahí en la región, pues ya la piedra estaba cortadita, preparada, digo, ¿para qué batallar? Van, recortan, se la llevan a las haciendas, empiezan a construir, ¿sí? Pero en este momento que empiezan a extraer piedra se dan cuenta de varios espacios incendiados en el lugar, ¿no? Y de ahí es que se les denomina la quema del lugar, ¿sí? Estas son las varias especulaciones que la gente ha tenido durante la historia en el acercamiento a este sitio y hemos heredado. Hoy que hemos ido investigando poco a poco de los principios del siglo XX, ya en carácter más de investigación arqueológica, vamos a decirlo de esta manera, se ha empezado a definir y entender esta población. Sabemos que es una sociedad prehispánica que vivió el periodo 400 después de Cristo hasta 1000 después de Cristo, estuvieron habitando esta región, después se abandona, ¿sí? Y esta ciudad se empieza a decaer, empieza sus muros a derrumbarse, y ya hasta entrada los españoles cuando se empiezan a descubrir estos sitios. Porque hay que pensar, cuando nosotros excavamos, estamos literalmente removiendo sedimentos, desempacando los restos de algo que se colapsó sobre sí mismo con los pasos de siglos y se conservó en una matriz. A la hora que quitamos esa matriz, estamos exponiendo edificios, restos de edificios de por sí debilitados por la intemperie durante siglos. Lo estamos abriendo la herida, como dice. Entonces tenemos que pensar en qué hacemos para conservarlo, porque es muy fácil que en una temporada de lluvias, si está mal conservado el sitio, los vestigios se pierdan. Entonces, en lugar de ser estudiosos del patrimonio, nos convertimos en destructores del patrimonio. El hilo es muy delgado. Nuestra institución fue creada hace 75 años precisamente para salvaguardar ese patrimonio, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos, la misión que tenemos es una misión muy noble, ¿no? Estamos quizá frente a lo más importante de nuestro país, como es el tema de su patrimonio. En Perú existe el Centro Regional de Patrimonio Intangible, que es la Crespial, y ellos son los que tienen el encargo precisamente de ver todo lo que se refiere a costumbres, tradiciones, etc. Nosotros exclusivamente lo que es el patrimonio edificado o el patrimonio natural tangible, pero sí tenemos por añadidura el compromiso de buscar la manera de colaborar con tareas que se relacionen con el patrimonio intangible. Yo pienso que es única en el mundo. Lo extraordinario de aquí, de esta costumbre que se origina cuando los primeros franciscanos llegaron aquí a evangelizar, estoy hablando de hace poco más de 400 años, que tuvieron que adaptarse a las costumbres de porque estas tierras estuvieron habitadas por chichimecas, nómadas zacatecos. Entonces tuvieron que adaptarse los misioneros, porque de otra forma no podían hacer que estos nómadas aceptaran el cristianismo. Yo creo que ahí se originó esta forma muy particular de festejar la Semana Santa. Como una adrenalina que no se explica, sino que cuando se escucha la tambora yo hasta sentí así como escalofrío y luego el cuerno, y a mí me gusta esa tradición. Y entonces yo decía, si alguien me invitara así como a unas vacaciones, a una playa o algo, yo preferiría la Semana Santa, aquí. O sea, no lo cambio. Sentía uno una tristeza que a uno mismo le daban ganas de llorar por ver cómo se había hecho aquella ceremonia. La judía es así, son como más de 100 jóvenes y señores también, y que
se ponen así como un bonete, así se le llama, y es un cartón que se forra y luego ya se le pone papel de China en tiritas, ¿verdad? Esos son los judíos. Pero en los judíos tienen que van filas, que van los del juego, y luego que van las muertillas, y que Barrabás, Dimas, Gestas y Barrabás, y luego los jueces, las Verónicas. Yo fui judío de mucho tiempo, pero ya ahorita ya no. Ahora ando aquí organizando porque me mandaron solicitar. Sí, pues tienen que andar unos de a caballo corriendo adelante, que son centuriones. Y luego, como el viernes, va a estar bonito el viernes. Los jueces, los apóstoles, el Judas, Barrabás, todos. Yo represento a Gestas, que es uno de los ladrones que crucifican. Con este papel tengo 2 años y ya había entrado antes con otros diferentes que son de a caballo, pero aquí mismo en la Judea. Se le llama el cuerudo, que es el que se encarga de poner el orden, de que todo se haga como debe ser, ¿verdad? Pero entre todos los judíos se da cuenta que lo convencen de que se anime a apostar y lo convencen, lo llevan al juego. Entonces él está apostando y cuando grita la vaca, como despierta y otra vez quiere poner el orden y todos corren y yo pues tengo que poner el orden. Pues echarles chirrionazos y arrimarlos a todos. Mira, a mí yo se los veo a la gente, a mí no me responden ni media palabra de lo que yo les digo. Pues hay, por decir, ley seca, a los que nos topamos y andan, por decir, tomando. Tenemos, como por decir, la autoridad de detenerlos y pues o les cobramos multa o los invitamos a que corran y de hecho no se enojan, a veces se aceptan y andan ahí con nosotros. Que se le tiene que pedir permiso al sacerdote. A veces hubo 2 años o 3 años que no hubo. Esos días, de hecho, como que no hubo Semana Santa para nosotros. Se necesita la Judea, porque ya la llevamos en la sangre. Pues que lo hagan con devoción, con respeto, que no lo hagan tan solo nomás por diversión. Años antes no se permitía que tomaran fotografías, no se permitía que tomaran videos, porque realmente era dirigida por una cofradía que se le llamaba Los Hermanos del Padre Jesús y era muy hermética. Estamos representando a como lo hacían nuestros antepasados, ¿sí? Así es como lo hacían y no queremos perder esa tradición. Nos interesa conservar nuestra costumbre, que se niega a desaparecer. Antes, muchas cosas ahorita no se pueden hacer por la modernidad y porque los jóvenes ahora piensan diferente. Ya no es lo mismo que hace 50 años. Entonces está en un proceso de adaptación. La modernidad creo yo que es un arma de 2 filos, tanto como puede beneficiar como puede perjudicar. Es decir, la comunicación, la globalización, las redes sociales, etcétera, pueden ser benéficas para el patrimonio cultural. De hecho, deben serlas, ¿no? Pero también esta modernidad, en aras de esta modernidad, podemos tomar decisiones equivocadas, y aquí ya hablo no solamente de una comunidad, sino también hablo de una sociedad. ¿Qué es importante para ellos? ¿Cuál es su patrimonio que identifican? A lo mejor nosotros llegamos como especialistas y decimos, este sitio, esta cueva, es parte de su patrimonio, y ellos voltean y dicen, bueno, ¿y por qué? Ya no existe un vínculo entre las sociedades contemporáneas, sobre todo en el norte de México, donde no tenemos una población indígena y que nos permite una continuidad histórica. La migración generó que las familias terminaban con sus descendientes afuera y los papás envejeciéndose en el pueblo, conservando la casa. Es un fenómeno que de alguna manera no ha ocasionado que se pierda el patrimonio. Creo que más bien lo ha modificado sobre todo la cuestión del patrimonio intangible, las tradiciones. Se han adoptado patrones de cultura extraños que no han venido a eliminar los nuestros, sino que los han venido un poco a modificar, ¿no? Pero también es importante recordar que precisamente pues, el patrimonio cultural es un reflejo de la sociedad que lo produce. Entonces,
en la actualidad la migración y la influencia de esos patrones pues es una realidad, ¿no? Entonces eso de alguna manera está reflejado en cómo estas manifestaciones culturales se llevan a cabo actualmente. Más antes era nada más una tambora con un violín, es la original, la tambora, el violín y los... Sí, lo que tocan en la mañana, no sé si lo escucharon, una tambora nada más, un violín. Es lo que se escuchaba antes y ahora pues ya es banda, ya es más cosa. Pues yo desde que tengo uso de razón ya está la tradición. No sé cuánto, me imagino que tiene muchísimos años. Mis abuelos, mis papás. Yo vengo de Estados Unidos a hacerlo cada año. Y viene muchísima gente nomás desde allá. Los tastuanes, pues es así, es una fiesta eminentemente española, la trajeron los españoles, que significa una lucha. Los españoles pues decían, esa lucha era contra los moros, contra los árabes, ¿no? Y sale un señor a caballo representando a Santo Santiago, montado a caballo con una espada y una capa roja. Según creo es los indios que eran los moros que peleaban contra los españoles para arrimarse a la iglesia. Para poder arrimarlos a la iglesia tuvieron que arrimarlos así a golpes. Se trata de ir a Santo Santiago peleando con los tastuanes y pues es una tradición de aquí de Juchipila. Y la gente que es creyente y manda a Santo Santiago, apóstol, pues 20 espadazos, que 100 espadazos, para que le haga algún milagro. O sea, me da gusto que los niños, muchos niños que les gusta, veo que ven muchos niños de chiquitos empiezan a bailar, de lugares aparte, no nomás de aquí, de muchos lugares. Yo quedé ciego de un ojo y fue el milagro, o sea, mis papás pidieron que si me aliviaba yo iba a hacer esto. Y ese fue el milagro que me hizo. Usan una máscara de madera, con bigotes muy largos. Una montera que la hacen de cola de res. Y visten chivarras, gabanes, y se cubren bien el cuerpo. Y pues como para protegerse. Porque es de baile todo el día. La tradición de las máscaras sobre todo está muy fuerte en la parte sur del estado de Zacatecas, en algunos municipios de la región de Los Cañones, sobre todo del cañón de Juchipila, donde encontramos algunas manifestaciones artísticas relacionadas con el arte de hacer las máscaras, que viene siendo las ritualidades o las festividades, por ejemplo, la danza de los tastuanes. Yo digo que más vale un mal oficio que una buena herencia, porque, bueno, esto es heredado, pero si me han dejado una herencia de dinero, créame que me lo había malgastado, inclusive a poco, no sé qué haya hecho. Era un niño, ¿verdad? Y me dio mucha tentación yo de hacer esto desde niño. Siempre los he platicado así. No quise ir a la escuela por ayudarle a mi papá. Porque todo empezó desde 1900, más o menos, de aquellos años con mi bisabuelo, ¿verdad? Y ahorita ya estamos como la sexta generación más o menos de García. La artesanía es parte de este arte popular. Entonces la artesanía es una manifestación importante de este arte popular, identificada como tal porque es única, porque tiene rasgos distintivos y que proyectan precisamente la identidad de una comunidad
en ciertos rubros, en ciertos parámetros, como por ejemplo tiene que ver con tipos de materiales utilizados, las técnicas, las herramientas que se utilizan para hacer este tipo de objetos, que pueden ser suntuorios, rituales, utilitarios. Entonces, en esa gama tenemos un arte popular muy rico. Artesanías de carrizo, de otate, de soyate. La clase de chiquihuites, canastos. Hay varias ramas que han sido ya definidas precisamente por el FONAR, por esa dependencia federal que se encarga precisamente de difundir, de preservar, de difundir y de promocionar la artesanía en el país. Entonces, la artesanía zacatecana, pues fácilmente estamos hablando de más de 10 ramas reconocidas, y algunas son ramas fundamentales o puntuales, como es, por ejemplo, la cerámica, el labrado en cantera, el tejido de fibras naturales, la propia platería, la manufactura en plata o joyería, orfebrería. También tenemos otras manifestaciones artísticas, como es los textiles, que tiene algunas variantes, y estas son más o menos las fundamentales. El arte en la madera también es parte de estas principales manifestaciones de arte popular. Yo soy del obispo Jiménez del Teúl. Era, pues, ahorita estoy en Jiménez, pero de todos modos el municipio del Carrizo, más abajo todavía, del rancho del Carrizo. Entonces, ahí empezamos a trabajar. Mi papá tenía carrizales ahí. Yo me ponía a calarme a rajar los carrizos, hacía un pedacero hasta que pude rajarlo. Pues es mucho orgullo, ¿verdad? Es muy bonito pues es que a la gente le ha gustado mucho, ¿verdad? Mi bisabuelo, cuando empezó a detallarle, ¿verdad? Y bueno, todo empezó desde España, más o menos por allá va que empezó a tomar ciertos moldes. Entonces, con el paso del tiempo, mis abuelos, mi papá, le han ido mejorando la cosa de la arracada. Y está patentada, precisamente. Se hace aproximadamente a principios del siglo XX por don Lucas García. Yo no los conocía todos, pero mi mamá me platicaba que cuando ella tenía de la edad de 10, 12 años, que había como 80 alfareros, porque todo el barrio se componía de puros alfareros. En cada casita, es más, todavía se encuentran los cimientos de los hornos, los muladares de tepalcates y cenizas. Y ya cuando yo tuve el uso de vida de poder trabajar, me acuerdo que conocí como algunos 30, 35. Y de allí para acá, hasta esta época, ahorita ya nomás quedo yo. En aquellos tiempos que yo estaba niño, iban los señores compradores hasta la puerta de nuestra casa, comprarnos caro o barato como haya sido, pero siempre iban como unos 4 comerciantes a comprarnos. Nosotros no nos dábamos alcance. Y ahora ya no. Ya si no saca uno una pieza a vender, pues ya no la vende, y le batalla uno para vender. La maquinaria, como siempre, ha desplazado muchas cosas, ¿verdad? O sea, nosotros aquí tratamos de hacerlo más a mano, lo más rústicamente que se pueda para seguir con la tradición. Pero sí, la maquinaria, hay máquinas que ya las hacen, ya nomás facilitan las cosas, pero pierden la identidad. Hay que analizarlas, hay que diagnosticarlas, hay que analizarlas, revisarlas bien para tratar de dar soluciones y que se resuelvan esas problemáticas.
El patrimonio que tenemos es tan diverso, Zacatecas es un patrimonio impresionante, que son cosas tanto visuales, yo creo que aquí son básicamente los sentidos que tenemos y las sensaciones. La tradición de la reliquia es como una devoción que tiene alguna familia o alguna persona en particular que se pasa de personas a personas. En algunas ocasiones es desde los abuelos, los tatarabuelos, que empezaron a realizar esa reliquia en honor a la Santa Cruz en este caso, o al santo de su devoción. Mi madre, que era la señora Mercedes García, ella empezó en el año 63 haciendo esta reliquia. Esta reliquia, mi madre murió hace 10 años y continuó yo. Tengo 10 años haciéndola, más 40 que ella lo hizo atrás. Tenemos un promedio de 50 o a 51 años haciendo esta reliquia. Está compuesta por lo que es una gran variedad de pastas, como lo es el arroz, el espagueti, el codito, el fideo, entre otros. Y también lo que no puede faltar, que son los frijoles blancos o los patoles. Asado, que representa compartir poquito de lo que Dios te da. Compartirlo con tus semejantes, con tus compañeros, con tus amigos, con tus parientes, con personas desconocidas, con quien sea, con quien venga. Aquí, hasta que se termina, se da. Este 3 de mayo es Día de la Santa Cruz. Alrededor de aquí de Sombrerete estamos rodeados de cruces. Y esta tradición no nada más la llevo yo, pues son muchas personas que tienen esta, se puede decir, devoción, porque es una devoción que se hace desde el corazón. Pero también se nos vienen sabores, ¿no? O sea, la comida, los dulces tradicionales, las bebidas, el mezcal, esos elementos que tenemos ahí, digo, ahí pasamos al gusto, al tacto, ¿no? Desde los 10 años yo aquí me arrimé con mi abuelito. Mi papá se fue y nos dejó aquí con él. Y yo desde chiquita, pues desde 10 años yo me empecé a ver cómo hacían los dulces y a comedirme, ¿da? A pelar camote, a pelar calabaza, a rallar el coco, a menear el caso y así. Así fue como yo me empecé a enseñar aquí. Mi trabajo es mi vida, mi distracción, mi todo es mi trabajo. Yo le tengo mucho amor a mi trabajo. Así mismo como con esto he sacado, tengo a mi esposo también y también me ayuda mucho aquí, él también me ayuda y hemos sacado a mis hijos adelante, les he dado estudio. Platillos típicos, el queso de tuna, en las gorditas de horno hecho a mano. Tenemos también lo que es la tostada jerezana. Dijo un amigo, un simple taco, pues no es cualquier simple taco, es un platillo artesanal porque pues lo elaboramos con nuestras manos. Al momento de freírlas, había momentos, yo creo que no las tapaban bien y unas salían solas. Dijo, ay, me salió bruja. Y de ahí nace el nombre de brujas. Bueno, el mezcal ha existido por varios cientos de años. Está agarrando un auge a nivel nacional e internacional también. Bueno, los elementos que presentamos nosotros para obtener ese nombramiento fue básicamente la historia de nuestro pueblo. No, esto es una iniciativa que ya tiene muchos años. Aquí en Nochistlán hay muchos grupos que pretenden precisamente conservar las tradiciones. Porque son sus raíces, son sus costumbres, es su forma de vida cotidiana. Ser un pueblo mágico implica más que poder cosechar muchos frutos, significa tener que sentar una sociedad y ver cómo lo van a hacer para no destruir su pueblo mismo en estos tiempos de modernización. El auge económico es lo que destruye
patrimonio. ¿Okay? ¿Sí? Es natural la tendencia de querer renovar, pero muchas veces renovamos cosas sin pensar que implica modernización. Entonces, aquello que atesoramos mucho en patrimonio se puede perder al no cuidarlo y dejar que pase el tiempo, que se siga desarrollándose sin definir parámetros de alteración. Las gestiones empiezan desde el 2006, primero tratando de conocer cómo entrar, porque primero se buscaba el arreglo del santuario, de la iluminación. Nosotros nos dimos cuenta de que el pueblo tenía algo especial y empezamos a promoverlo. Para nosotros sí es bueno que haya sido ya pueblo mágico, hay más gente de fuera, más turismo. Es que viene más gente, viene más turista, viene más y invita a los talleres, a que la gente que venga a los talleres y sí tiene mucho que ver de ser pueblo mágico. Yo creo que el gran compromiso de mantener el título de pueblo mágico es de los ciudadanos que nacimos y que somos originarios de este municipio y que vivimos aquí. Bueno, es un reconocimiento primeramente al origen minero que tuvo nuestra ciudad, porque aparte de reunir dos requisitos fundamentales dentro de los criterios establecidos por la UNESCO, tiene un criterio especial que es su autenticidad y se basa en la traza urbana de las calles, callejones, los quiebres que tiene nuestra topografía, que lo hacen tener ese valor de autenticidad. Para los zacatecanos es una gran distinción, pero al mismo tiempo es un compromiso colectivo, no únicamente de las autoridades, sino que este compromiso lo compartimos con toda la sociedad. Ha tenido un proceso muy largo de conservación, de protección. Este centro histórico, que es un orgullo de una ciudad colonial, de una ciudad que tiene un origen minero, se conserve y pueda seguir estando dentro de la lista del patrimonio mundial sin ningún problema. Jerez entra en el proyecto de Turismo Federal de Pueblos Mágicos. Entonces, con eso se ha rescatado, por ejemplo, todo el centro histórico como era en su mayor esplendor, que es en el siglo XIX. Por eso tienen guardapolvos, se han nivelado los techos. También se ha metido cableado subterráneo para que no tenga una mala imagen. Se están haciendo restauraciones tanto en el santuario, el edificio de la torre. Se está arreglando lo que es en un futuro va a ser el Museo Panteón de Dolores, que ahí también podrán encontrar una gama infinita del arte funerario. Este era un cuartito de lámina. Tuvimos que andar pidiendo el apoyo y anduvimos en las dependencias, gobierno y presidencia nos apoyó y con lo poquito que nos quedaba aquí en la fiesta, pues hicimos esto y le hicimos segundo piso. Es un espacio al que podemos remontarnos para los orígenes y descubrir de alguna manera nuestra identidad. De las características particulares de los museos comunitarios que los hacen muy diferentes de los museos oficiales son dos. El primero, el sentido de pertenencia y el rescate de la microhistoria o la historia local. Las estufas de petróleo ya no hay. Entonces, son cosas que pueden donarse a los museos para que en un futuro la gente pudiera conocer la forma de vida de la población. Invité yo a todos los cofrades pues, a que me trajeran fotografía antigua y moderna para ir, y uniformes para poner los maniquís, los principales personajes. Aquí está la historia, algo de la historia del mezcal. El Museo del Mezcal que acabo de abrir, pues es algo también para el Teúl, o sea, para traer más turismo y para ayudarle pues al mismo pueblo.
hace 30 años se vendían en un mercado local, tal vez en una temporada, 500 trompos de madera. ¿Cuántos se venden ahora? ¿Por qué? Es decir, ahí está la modernidad con sus dos filos, ¿no? Es decir, lo que puede ser benéfico o lo que puede ser, digamos, perjudicial para una tradición. Que todavía quedan algunas tradiciones que no las dejen morir, que no las dejen caer, porque la tradición es una cosa muy bonita que poca gente ya la seguimos. Entonces son cosas que tenemos que aprender también de otros municipios y ellos aprender de nosotros. Igual a uno también le interesaría conocer de otras partes. Pues que sigamos apoyando a la artesanía, ¿verdad? Que todo esto lo hacemos con el corazón, ¿verdad? Es importante que se transmita y que se dé a conocer para que todos conozcan la historia y las tradiciones de su lugar de origen. Entonces, eso hace de Zacatecas un lugar preponderante e importante para lo que viene siendo el conocimiento histórico del patrimonio cultural tangible e intangible, no solamente del estado de Zacatecas, no solamente de la ciudad de Zacatecas, sino de todo el país.